Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 10 y 12 de octubre de 2025. En Ucrania, Rusia ha lanzado durante el fin de semana nuevas oleadas de ataques masivos contra el país, centradas principalmente en la infraestructura energética ucraniana. Según fuentes de este último país, los drones y misiles rusos golpearon múltiples regiones del país, provocando cortes de luz y agua, especialmente en Kiev, donde la mitad de la ciudad quedó sumida en la oscuridad. También se han registrado apagones en las regiones de Sumy, Poltava, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkov, Odessa y Dnipropetrovsk. Solamente esta semana, según ha dicho Volodymyr Zelensky, Rusia ha usado más de 3.100 drones, 92 misiles y 1.300 bombas guiadas contra Ucrania, calificando los ataques como un intento de quebrar la resistencia civil antes del invierno. Palabras similares ha dicho el presidente del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, que ha advertido que Rusia ha iniciado una guerra de desgaste contra la población y ha pedido a esta prepararse para cualquier escenario. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que los bombardeos fueron una respuesta a los ataques ucranianos contra instalaciones civiles en territorio ruso. Ha asegurado que las Fuerzas Armadas han empleado misiles balísticos hipersónicos Kinsal, misiles de precisión y drones para atacar infraestructura energética vinculada a la industria de defensa ucraniana. El impacto de los ataques parece haber sido severo. La margen izquierda de Kiev quedó completamente sin suministro eléctrico durante una noche y se ha informado de emergencias en varias plantas térmicas y subestaciones en el este del país. Mientras tanto, el consejero delegado de DTEK, Maxim Tinchenko, ha declarado al diario El País que Ucrania está bien preparada para superar el invierno, afirmando que el país cuenta con suficiente capacidad energética y reservas. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con escepticismo por muchos ucranianos, que denunciaron cortes generalizados justo el día en el que publicaron sus declaraciones. En el frente continúan dándose tímidos avances rusos, a la par que fuertes contraofensivas ucranianas. En este caso, el ejército ucraniano habría avanzado varios kilómetros cerca de Kharkiv, en Zaporilla, así como también en algunas zonas de la región de Sumy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha manifestado su insatisfacción con el nivel de protección de la infraestructura energética de Kiev después de los ataques rusos contra la capital. Durante una rueda de prensa, ha señalado que la defensa de las instalaciones críticas no puede depender únicamente de sistemas antiaéreos y ha destacado las limitaciones del uso de misiles Patriot frente a los drones. Zelensky ha hecho referencia a las centrales TPP-5 y TPP-6, subrayando además problemas de coordinación local en el abastecimiento eléctrico, lo que se interpreta como una nueva muestra de tensión con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, a quien el gobierno ha criticado por los apagones prolongados y el mal estado de los refugios antibombas desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Por su parte, en la occidental provincia de Leópolis se retrasa el inicio de la temporada de calefacción por varias semanas debido a los bombardeos de Rusia, según ha informado el alcalde de la ciudad ucraniana. Ucrania estaría preparada para un alto el fuego con Rusia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, según ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano durante el fin de semana. Estos Juegos se celebrarán en Italia del 6 al 22 de febrero de 2026. En cuanto a la transferencia de misiles norteamericanos Tomahawk a Ucrania, cada vez parece más evidente que esta se va a producir, y es que Kiev informó el viernes que estaría coordinando los detalles finales con Washington respecto a esta transferencia, es decir, que especialistas de ambos países ya están trabajando para acordar aspectos técnicos de la transferencia, así como las variantes y plataformas de lanzamiento. Zelensky también dijo que si Ucrania lo recibe, solo atacará objetivos militares rusos. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha vuelto a reiterar que la cuestión de un posible suministro de misiles Tomahawk a Kiev causa una preocupación extrema en Moscú, diciendo que tampoco podrán alterar las condiciones que se han establecido en la línea del frente. En los últimos 2 días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Donald Trump han mantenido 2 conversaciones telefónicas. Según Zelensky, se abordaron temas relacionados con la protección de la población, el fortalecimiento de la defensa aérea y la resiliencia del país y la capacidad de largo alcance. También han tratado aspectos energéticos y el mandatario ucraniano ha destacado que Donald Trump está bien informado sobre la situación actual de Ucrania. Según ha publicado el Financial Times, Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania a realizar ataques contra instalaciones energéticas rusas durante varios meses. Según este periódico norteamericano, la inteligencia estadounidense ha suministrado a Kiev datos sobre los objetivos de las principales refinerías de petróleo rusa y de sus infraestructuras mucho más allá de la línea del frente. Según estas informaciones, el apoyo estadounidense se extiende a ayudar a planificar las rutas de vuelo, el tiempo, la altitud y las tácticas de los drones ucranianos, lo que les permite evadir los sistemas de defensa aéreos rusos. Fuentes dijeron a Financial Times que Estados Unidos está involucrado en cada etapa de la planificación operativa, aunque Kiev mantiene el control sobre la selección de objetivos y Washington asesora sobre las vulnerabilidades de los mismos. Reino Unido ha entregado cientos de misiles de defensa aérea a Ucrania 5 meses antes de lo previsto, según ha manifestado el Ministerio de Defensa británico.
Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha anunciado que la financiación para Ucrania avanza según lo previsto, con 25.300 millones de euros ya desembolsados por los socios del G7 y la Unión Europea. Ha explicado que se espera entregar otros 8.400 millones antes de fin de año y que recientemente se han liberado otros 4.000 millones adicionales dentro del programa de asistencia macrofinanciera para Ucrania. En Oriente Próximo, la jornada del viernes marcó un nuevo punto de inflexión en la situación entre Israel y Palestina tras el inicio de la aplicación de la primera fase de alto el fuego. Las fuerzas israelíes comenzaron su repliegue hacia posiciones acordadas, mientras miles de palestinos regresaban a las zonas de Gaza ocupadas previamente por el ejército israelí. Aunque el acuerdo representaba un paso significativo, aún persisten profundas divergencias sobre el futuro de Hamás. Mientras Israel exige el desarme total del grupo, su disolución política y el abandono del control sobre la franja de Gaza, Hamás en cambio rechaza públicamente entregar sus armas, aunque según algunos analistas, en privado habría mostrado cierta disposición a entregar parte de su arsenal ofensivo. El portavoz del ejército israelí presentó un nuevo despliegue militar en Gaza, advirtiendo que las tropas actuarán con firmeza ante cualquier amenaza. Aseguró que el objetivo principal sigue siendo proteger la seguridad del sur de Israel y del Negev occidental. Por su parte, la Agencia de Defensa Civil de Gaza informó del hallazgo solamente el viernes de más de 50 cadáveres bajo los escombros de las zonas evacuadas por las tropas israelíes, mientras que las fuerzas de seguridad del gobierno gazatí comenzaron a ocupar nuevos sectores del enclave. En el marco diplomático, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff junto al yerno de Donald Trump participaron en una oración en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén en un gesto simbólico de apoyo al proceso de paz. Además, el ejército israelí confirmó que ya habría completado su despliegue en las zonas designadas por el acuerdo durante la tarde y que jamás disponía, a partir de entonces, de 72 horas para entregar todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. Durante el sábado, nuevos movimientos diplomáticos y actualizaciones sobre la situación humanitaria y militar en Gaza marcaron la actualidad. El presidente Donald Trump celebró públicamente el respaldo internacional de su plan para Gaza, destacando especialmente el apoyo de Rusia e Irán, dos actores que considera clave en la región. Sin embargo, mientras afianzaba el componente diplomático, las negociaciones sobre la liberación de prisioneros y rehenes continuaban siendo una fuente de fricción. Una fuente de Hamás informó que Israel modificó unilateralmente una lista de 100 nombres y este cambio amenazaba con complicar la aplicación del acuerdo. Sobre el terreno, la crisis humanitaria continuaba mostrando su magnitud. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 151 cuerpos de palestinos y 72 personas heridas fueron llevados a hospitales en las últimas 24 horas. El Ministerio explicó que 116 de los cadáveres pertenecían a víctimas de los primeros días de la guerra y fueron recuperados recientemente de entre los escombros. Con estas cifras, el número total de muertos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ascendería a 67.682 y los heridos sumarían 170.033, reflejando la devastación masiva y el enorme coste humano del conflicto. En el ámbito militar, Estados Unidos ha mantenido su implicación directa en la supervisión del acuerdo. El enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, junto con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, visitaron un puesto militar israelí dentro de la franja de Gaza, con el fin de verificar sobre el terreno que la retirada de las fuerzas israelíes se había completado conforme a lo pactado. Según Fox News, ambos funcionarios confirmaron que las tropas israelíes habían cumplido con las disposiciones del alto el fuego y que mantenían a partir de entonces las posiciones defensivas fuera de las zonas urbanizadas. El domingo, la atención en el conflicto se centró en los preparativos de la siguiente fase de alto el fuego y en las tensiones internas dentro de la franja. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que ordenó a las fuerzas de defensa israelíes prepararse para demoler todos los túneles de Hamás en la franja de Gaza. Katz explicó que este sería el mayor desafío para Israel después del retorno de los rehenes. Afirmó que esta medida representa el cumplimiento del principio acordado de desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamás. Mientras tanto, en Israel han continuado los preparativos para recibir a los rehenes que serán liberados en las próximas horas. En Gaza, Hamás comenzó a reocupar zonas de la ciudad con informes de nuevos enfrentamientos internos. De hecho, medios locales informaron que el grupo islamista arrestó a unos 60 miembros del clan Dormush tras un intercambio de disparos en el barrio de Sabra, lo que evidencia tensiones entre facciones locales. Paralelamente, han continuado también los preparativos diplomáticos para la próxima cumbre en Egipto, que buscará definir los mecanismos internacionales de supervisión del acuerdo y el futuro político de la franja tras la retirada israelí. Mientras tanto, en el Líbano, el ejército israelí continúa con sus operaciones, demoliendo edificios y realizando varios ataques selectivos en varias zonas del Líbano. Autoridades sirias anunciaron la intercepción en la provincia de Homs de un cargamento de misiles contra carro Kornet ocultos en motocicletas, listo para el contrabando. Sería la segunda operación de este tipo en 2 semanas y probablemente estos misiles estarían destinados para el Líbano. En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron estaría considerando disolver el Parlamento si no logra un acuerdo con los partidos políticos sobre el nombramiento de un nuevo primer ministro. Aunque inicialmente pensaba en Sébastien Lecornu para encabezar el nuevo gabinete, los recientes llamamientos dentro de su propio bloque a compartir el poder con la oposición han complicado las negociaciones. Macron ha advertido que asumirá medidas firmes si no se alcanza un consenso, incluyendo la posibilidad de recurrir a la disolución parlamentaria como último recurso.
Según las autoridades alemanas, su ejército no puede derribar drones en su propio espacio aéreo debido a las restricciones impuestas por la Constitución redactada tras la Segunda Guerra Mundial para evitar que las Fuerzas Armadas participasen en asuntos internos. Thomas Rabenkamp, presidente del Comité de Defensa del Bundestag, ha afirmado al medio político que es necesario modificar las leyes para que la Bundeswehr tenga autoridad para hacerlo. Mientras tanto, esta autoridad se ha transferido a la policía. Durante el fin de semana se ha sabido que Bélgica, Croacia, Francia, Hungría, Países Bajos, Portugal y Rumanía habrían aumentado las importaciones de energía rusa en 2025. Destacan especialmente Francia con un 40% y los Países Bajos con un 62% más. Dinamarca ha anunciado su intención de adquirir 16 cazas F-35A Lightning II adicionales a Estados Unidos en un acuerdo estimado de 2.800 millones de dólares. El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, ha respondido a las declaraciones de Donald Trump asegurando que España seguirá siendo un socio leal y de pleno derecho de la OTAN. Mientras el Ejecutivo insiste en transmitir máxima tranquilidad ante las críticas, la oposición ha acusado a Pedro Sánchez de irresponsabilidad, advirtiendo que sus decisiones ponen en riesgo la credibilidad internacional del país. Preguntado sobre si el PP aumentaría el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en caso de llegar al gobierno, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido ha afirmado que España debe cumplir siempre con sus compromisos internacionales, garantizando que así ocurrirá bajo un ejecutivo popular. El sábado se ha producido en Berna, Suiza, una manifestación pro-palestina que se ha saldado con más de 500 detenidos y casi 20 policías heridos. 9 vehículos policiales habrían acabado destruidos durante los enfrentamientos. El ministro de Defensa británico ha confirmado que el pasado día 9 un avión de vigilancia electrónica RC-135 Rivet Joint y un avión de patrulla marítima P-8A Orion junto a fuerzas de Estados Unidos y la OTAN han realizado una misión de vuelo de 12 horas para patrullar la frontera con Rusia. Respecto a este último país, durante su visita a Tayikistán, el presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha abordado una amplia gama de temas internacionales. En relación con Ucrania, ha advertido que Rusia responderá al posible envío de misiles Tomahawk a Kiev, reforzando sus sistemas de defensa antiaérea. Ha afirmado además que tanto Moscú como Washington comprenden la necesidad de resolver el conflicto por medios pacíficos, aunque ha reconocido que no se trata de una tarea sencilla. Putin ha asegurado que Donald Trump busca sinceramente una salida negociada y ha recordado que ambos países mantienen los compromisos asumidos durante la cumbre de Alaska. Sobre la situación en Oriente Próximo, el mandatario ha calificado el plan de Donald Trump para Gaza como un posible hecho histórico, señalando la disposición de Rusia a participar en su implementación. Ha reiterado que la creación de un Estado palestino continúa siendo esencial para alcanzar una paz duradera en la región. En cuanto al control de armamentos, Putin ha declarado que Rusia está probando con éxito nuevas armas y ha advertido que algunos países se preparan para realizar ensayos nucleares, lo que demuestra que la carrera armamentística sigue activa. En este contexto, ha considerado prioritario negociar un nuevo acuerdo START con Estados Unidos para evitar un vacío en el régimen de control nuclear. Respecto a la comunidad de estados independientes, ha afirmado que la organización mantiene su relevancia y ha destacado que las relaciones con Azerbaiyán siguen siendo estables pese al accidente del avión Azal. También ha señalado que Tayikistán es un socio clave en materia de seguridad regional. Por último, Putin ha mencionado que el gobierno afgano intenta estabilizar la situación interna pese a las dificultades actuales y ha elogiado los esfuerzos del presidente Donald Trump en la resolución de las crisis prolongadas. Ha cerrado su intervención con una crítica al Comité de los Nobel, acusándolo de premiar a figuras que no han hecho nada por la paz, en referencia a la venezolana María Corina Machado. Estados Unidos, el Senado ha aprobado un proyecto de ley de presupuestos de defensa para el año fiscal 2026 por un total de 925.000 millones de dólares, que incluye 500 millones de dólares en la asistencia de seguridad para Ucrania, un aumento de 100 millones respecto a la versión de la Cámara de Representantes. La legislación también extiende la ayuda militar a Ucrania hasta 2028. En el plano de los aranceles, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado en Truth Social que Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a las exportaciones procedentes de China a partir del 1 de noviembre de 2025, salvo que Pekín modifique su postura comercial antes de esa fecha. Donald Trump ha afirmado que China ha adoptado una actitud extremadamente agresiva, enviando una carta muy hostil en la que anunciaba amplios controles de exportación sobre casi todos los productos norteamericanos, una medida que ha calificado de sin precedentes y una vergüenza moral en las relaciones internacionales. El mandatario estadounidense ha señalado que la respuesta incluirá, además de un nuevo arancel, controles de exportación sobre software crítico, también desde el 1 de noviembre. Según Trump, la decisión de Pekín constituye una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para todos los países afectados. Estados Unidos y Qatar han firmado un acuerdo para abrir una instalación de la Fuerza Aérea Qatarí en Mountain Home Air Force Base, en Idaho. La instalación se destinará a capacitar a pilotos de combate qataríes en el manejo de aviones F-15. El secretario de Guerra de Estados Unidos ha anunciado que se está estableciendo una nueva fuerza de tarea conjunta contra el narcotráfico en el área de responsabilidad del Southcom para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener a América segura, según sus propias palabras.
En nuestra querida Iberoamérica, de acuerdo con el New York Times, el presidente venezolano Nicolás Maduro habría propuesto a Washington un amplio acuerdo que incluía permitir la entrada de empresas estadounidenses en todos los proyectos petroleros y mineros, otorgarles condiciones preferenciales, redirigir el petróleo venezolano hacia Estados Unidos y reducir los vínculos energéticos con China, Irán y Rusia. Sin embargo, según el mismo medio, la Casa Blanca ha rechazado la propuesta y ha decidido poner fin a cualquier diálogo diplomático con Caracas. De hecho, el gobierno de Venezuela ha solicitado una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar las recientes acciones militares de Estados Unidos. En una carta dirigida al presidente del Consejo, Vasily Nevencia, embajador de Rusia ante la ONU, Caracas acusó al gobierno del presidente Donald Trump de intentar derrocar a Nicolás Maduro y de amenazar la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional. El ejecutivo venezolano también ha advertido sobre la posibilidad de un ataque armado contra Venezuela en muy poco tiempo. También el gobierno de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su plan de rescate financiero para Argentina al anunciar la compra directa de pesos y ultimar los detalles de una asistencia de 20.000 millones de dólares, según informó el secretario del Tesoro. A cambio, según diversos analistas, se buscaba que Argentina expulsase a China de su economía. En Asia se produjo un desfile para conmemoración del 80º aniversario del gobernante del Partido de los Trabajadores en Corea del Norte. Entre otros representantes que acudieron al desfile se encontraron el primer ministro chino y Dmitry Medvedev por parte de Rusia. Kim Jong-un ofreció un cálido aliento a las tropas norcoreanas que sirven en el extranjero, especialmente en la guerra de Ucrania, señalando que su heroísmo se extendería más allá de la defensa nacional a los puestos de avanzada de la construcción socialista. Durante el desfile, soldados norcoreanos que ayudaron al ejército ruso en Kursk ondearon la bandera de la Federación Rusa. Imágenes satelitales muestran que China ha desplegado drones de combate GJ-11 Sharp Sword en la base aérea de Shigatse, en el Tíbet, entre agosto y septiembre. Es la primera vez que estos UCAV furtivos son vistos en una pista operativa, lo que indica una expansión significativa de las capacidades aéreas chinas cerca de la frontera con la India. Los drones, pintados en gris como otras aeronaves militares chinas, fueron detectados en una base situada a solo 145 kilómetros del estado indio de Sikkim. Shigatse, donde antes operaban los drones de reconocimiento WZ-7 Sovereign Dragon, es clave para la vigilancia y proyección del poder aéreo de China a lo largo de la línea de control real. El domingo se ha producido un nuevo incidente entre un buque pesquero filipino y un navío guardacostas chino. Las dos naves colisionaron y ambos países se acusaron mutuamente de provocaciones deliberadas, como en casos anteriores similares a este. Entre el 9 y el 11 de octubre se ha producido una grave escalada militar entre Afganistán y Pakistán, marcada por enfrentamientos directos a lo largo de la línea. Durante el 10 de octubre, la India y Afganistán emitieron una declaración conjunta que provocó la protesta de Islamabad, especialmente por la referencia a Jammu y Cachemira como parte de la India, así como por las declaraciones del ministro afgano Amir Khan Muttaqi, que calificó el terrorismo en Pakistán como un problema interno. En respuesta, Pakistán acusó a Kabul de albergar elementos terroristas que operaban desde su territorio. Pocas horas después, Islamabad lanzó ataques aéreos sobre supuestos objetivos del TTP en Kabul y la provincia de Paktika. En represalia, el Ministerio de Defensa afgano anunció el 11 de octubre que sus fuerzas habían capturado varios puestos de avanzada del ejército pakistaní en Kunar y Helmand, con combates también en Paktika, Spinashaga y otras zonas fronterizas. Kabul aseguró haber destruido instalaciones y equipos pakistaníes y haber causado bajas entre sus tropas, mientras que Pakistán respondió con nuevos bombardeos sobre Kandahar, Jalalabad, Kosh, Helmand y Paktika. Las autoridades afganas afirmaron que su operación fue exitosa y advirtieron que responderían a cualquier nueva violación de su soberanía. Por su parte, Pakistán rechazó una propuesta afgana de alto el fuego y ha declarado que sus operaciones continuarán hasta eliminar a todas las amenazas terroristas. Según medios estatales de ambos países, cada parte afirma haber infligido fuertes pérdidas al adversario. Kabul habló de 15 soldados pakistaníes muertos y 3 puestos capturados, mientras que Islamabad aseguró haber tomado 19 posiciones afganas. Ante la escalada, Pakistán ha cerrado los cruces fronterizos de Torkam y Chaman, mientras los combates parecen disminuir, aunque la situación todavía continúa siendo incierta. En África, al menos 13 civiles han muerto y más de 21 resultaron heridos tras el bombardeo de las fuerzas de apoyo rápido contra la mezquita Bushuk en el Fasher, al oeste de Sudán. El ataque ha ocurrido a última hora del 8 de octubre, mientras decenas de familias desplazadas de Darfur del Norte se refugiaban en su interior. Los rescatistas solamente pudieron acceder al lugar en la mañana siguiente debido al temor a nuevos bombardeos, recuperando cuerpos y supervivientes heridos entre los escombros. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha condenado el asalto y ha informado que los ataques de artillería contra la mezquita y un hospital cercano, donde también se habían refugiado civiles, causaron la muerte de al menos 20 personas. Diversos ataques del Jotanim en la zona de Benín marcarían una escalada preocupante, ya que la región de Borgou habría permanecido hasta ahora al margen de la violencia en el Sahel. Esto sugeriría un cambio estratégico en la actuación del grupo terrorista, orientándose a expandir su influencia hacia el Golfo de Guinea. Ante este escenario, las Fuerzas Armadas beninesas han mantenido la lucha contra el Jotanim y el Estado Islámico como una prioridad nacional en respuesta al incremento de las incursiones desde Burkina Faso, Níger y Nigeria.
Después de varios días, la presidencia de Madagascar ha denunciado un intento de golpe de Estado en el país, después de que grupos de militares se uniesen este sábado en las calles de la capital, Antananarivo, a los manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de 2 semanas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.